Hola, buenas tardes. Mi nombre es María Cecilia Chávez Ortiz. Estudio en la Universidad Unilag Blackboard. Mi matrícula es MX004110. Estudio la carrera de Derecho. La materia es Derecho Procesal Penal. Mi profesora en línea es la licenciada Celina Arriaga Cabrera. Este es el producto integrador. El derecho es la ciencia que estudia el conjunto de las reglas de conducta para poder vivir en sociedad. El derecho es un orden normativo e institucional de la conducta humana en sociedad inspirado en postulados de justicia y certeza jurídica. Su carácter y contenido está basado en las relaciones sociales en un determinado lugar y tiempo. El concepto de derecho es estudiado por la filosofía del derecho. El derecho procesal penal es el conjunto de normas jurídicas correspondientes al derecho público interno que regulan cualquier proceso de carácter penal desde su inicio hasta su fin, entre el Estado y los particulares. Tiene un carácter primordial como un estudio de una justa e imparcial administración de justicia, la actividad de los jueces y la ley de fondo en la sentencia. Tienen como función investigar, identificar y sancionar en caso de que así sea requerido. Las conductas que constituyen los delitos evaluados, las circunstancias particulares de cada caso y el propósito de preservar el orden social entre los trabajadores. En esta cuarta y última actividad de Derecho Procesal Penal realizaré este video en el cual mencionaré la importancia que tiene el derecho procesal penal en el país considerando los temas del curso y describiré un caso en el que se aplica el derecho procesal penal y explicaré el porqué. El derecho procesal penal es el conjunto de normas jurídicas correspondientes al derecho público interno que regulan cualquier proceso de carácter penal desde su inicio hasta su fin entre el Estado y los particulares. El derecho procesal se refiere al conjunto de normas que rigen en el grupo de procedimientos y a través de los cuales el gobierno impone el derecho penal sustantivo. Los municipios, los estados y el gobierno federal tienen cada uno de sus propios códigos penales que definen los tipos de conducta que constituyen los delitos. La legalidad fue uno de los temas que se vieron en el transcurso del curso y es una condición o situación de lo que constituyen los actos legales. Actuar con legalidad es mantenerse dentro de la legalidad amparado por de las garantías individuales. Las personalidades autoritarias se veían menos afectadas por el cambio de legalidad que por la existencia del consumo moral. La incriminación de las conductas, esto implicaba que se perseguiría a quien se le pusiera una conducta tipificada como delito. Era solo de esa forma en la que se podían iniciar los procedimientos penales contra las personas denunciadas, lo que garantiza hoy en día que no se cometen actos arbitrarios de detención a personas a quienes no se les informe que su conducta está tipificada como contraria al derecho penal. El delito, el hecho y la responsabilidad penal es un concepto de elementos de la teoría del delito y la estructura del delito. Así se divide esta teoría general en tipos de sujeto pasivo o activo o sujeto activo, acción o acto, omisión o conducta, tipicidad, antijuricidad, imputabilidad, culpabilidad y la punibilidad. El delito es un acto de hechos típico, antijurídico y culpable con consecuencias punibles. Algunos ejemplos de los delitos son el incendio provocado de asesinato, el asesinato, la violación, el daño a la propiedad, alteración del orden público, el robo y el secuestro, el tráfico de drogas o armas. El hecho es el acto o la conducta realizada por una persona. El sistema inquisitivo surge cuando las facultades de acusar y juzgar recaen en manos de una misma persona. El sistema acusatorio es un sistema adversario en el que se vienen a romper los paradigmas del viejo sistema inquisitivo y busca cumplir con los compromisos constitucionales, los tratados internacionales y las resoluciones de la Corte que efectúan de manera correcta el debido parentesco, el debido proceso y los derechos humanos. El proceso o procedimiento penal acusatorio comienza con una etapa de investigación con dos subetapas, una desformalizada y la otra formalizada, en el que el Ministerio Público realiza los actos necesarios para esclarecer un hecho delictuoso y la responsabilidad del imputado en su comisión. El sistema mixto se cambió del sistema de enjuiciamiento inquisitivo a uno de naturaleza mixta.
fue para proporcionar congruencia a los ciudadanos y generar defensas activas y participativas a efecto de equilibrar las condiciones con la fase inquisitiva del procedimiento penal, ya que este sistema se iniciaba con una fase de investigación del delito para encontrar pruebas de su comisión y quién lo cometió. Los elementos esenciales son aquellos sin los cuales el negocio jurídico no puede darse aún. Son los componentes imprescindibles de todo acto jurídico. Y se pueden definir a cada uno de estos en elementos positivos, que son los requisitos que deben cumplirse para que una conducta sea considerada como delito, o los elementos negativos, que son lo contrario a los elementos positivos, son los que dejan sin existencia el elemento y por lo tanto el delito. La conducta típica para el derecho penal es todo acto o comportamiento de naturaleza externa que normalmente produce un evento o resultado y que esta relación causal recae en las contempladas como prohibidas por la ley. El dolo en el área jurídica implica que una persona haga o deje de hacer de forma intencional un acto que resulte contrario a la ley penal, es decir, que actúe dolosamente quien quiere cometer el hecho típicamente antijurídico que viene siendo lo que es el delito. La culpa se actualiza de una vez que se ejecuta una acción debido a la falta de reflexión, de previsión o de cuidado de la que le corresponde al accionante. La preterintencionalidad es la acción que consiste en que una persona voluntariamente dirige su intencionalidad a un resultado específico, pero en el accionar en sus actos se provoca resultados distintos a los pretendidos, incluso hasta de mayor gravedad a la deseada. Aquí hay dolo en cuanto al resultado que el autor pretendió alcanzar y culpa respecto al resultado más grave producido por la acción. La preterintencionalidad con la conducta implica una mezcla de dolo y la culpa. El amparo es un instrumento diseñado para proteger a los ciudadanos de las acciones de las autoridades que violen sus derechos fundamentales. La reforma constitucional del 2011 presupone una transmisión profunda del juicio de amparo, pues se reconoce que este recurso debe establecerse como la misma ley suprema y fundamentarse en la propia Constitución. Les voy a hablar de lo que es el ejercicio y voy a describir un caso. En este caso va a ser el delito de robo, que viene en el artículo 234 al 242 del Código Penal. La conducta que comúnmente se conoce como robar, en el derecho penal el robo recibe distintos nombres según concurran distintas circunstancias. Por ejemplo, si nos quitan la cartera del bolso sin que uno se dé cuenta, según el derecho penal no te han robado, sino que te han hurtado. Otro ejemplo es si te quitan el GPS, una tablet o un estéreo del coche porque lo dejaste abierto, no es un robo, sino que es un hurto. Pero si en el primer ejemplo, que fue el de la persona que te robó la cartera, para poder recoger tu cartera o el bolso, te pega o te amenaza con arma o con alguna arma blanca, esto es robo a mano armada. El robo con fuerza en las cosas. Este tipo de robo aparece regulado en el artículo 238 del Código Penal, la cual la fuerza en las cosas ha de producirse antes de hacerse del delincuente con el objeto, no después. Por lo tanto, en aquellos casos en la que la fuerza se ejerza después de apoderarse de las cosas, no se aplicará la normativa del robo, sino la del hurto, que es más delito de daños. El robo con violencia o intimidación viene en el artículo 242. Para que éste produzca la violencia o intimidación en el robo, ha de producirse esta antes de que el delincuente se apodere de las cosas, es decir, que actúe de forma violenta para conseguir su objetivo. Sin embargo, el acto intimidatorio que produce una vez se ha hecho con la cosa o por ejemplo con el objeto de huir, ya no estaremos frente a un delito de robo, sino frente a un hurto, al que habrá que sumar el delito realizado con la intimidación. Aquí se persigue por querella. En el juicio de amparo, el tercer interesado es la persona que interviene en un acto reclamado para que se sustituyan las cosas o bienes propios que le fueron dañados. En un segundo caso, imaginaremos el caso de un ladrón que aborda a una persona en la calle o amenaza gravemente a la víctima para que le dé el dinero que lleva. Una vez que la víctima le ha dado lo que lleva, el ladrón le golpea para evitar que lo persigan.
En este caso, la amenaza se entiende como una intimidación hacia la víctima para conseguir el objeto del robo. Sin embargo, las lesiones producidas después se enmarcan en el robo, por lo que el delincuente deberá responder en un delito de lesiones y un delito de robo. O sea que aquí se castiga por dos delitos, que es el de robo y que es el de lesiones. También puede ser robo a casa habitación, en el cual el asaltante agrede a la familia para poder llevarse las pertenencias. Este acto se persigue por querella, ya que es una declaración de voluntad en la que se solicita que se inicie un proceso penal para seguir a las personas presuntamente responsables de los hechos. Mencioné que el derecho procesal penal en el conjunto de normas jurídicas correspondientes al derecho público interno que regulan cualquier proceso de carácter penal desde su inicio hasta su fin, entre el Estado y los particulares, tienen un carácter primordial como el estudio de una justa e imparcial administración de justicia. La actividad de los jueces y las jueces y la ley de fondo en la sentencia tienen como función de investigar, identificar y sancionar en caso de que así sea requerido las conductas que constituyen los delitos, evaluando las circunstancias particulares en el caso y en el propósito de preservar el orden social entre los trabajadores. Puse otro caso, que es el uno de fraude. Una persona es víctima de un delito de fraude por entrar a una tanda por la cantidad de 10,000 pesos en la cual nunca le entregaron. Ante el juez del distrito solicita que detengan a la persona que le robó y le dé una garantía económica. Sin embargo, el imputado tramita un amparo y se le concede, por lo que se deja en libertad, siempre y cuando cubra una garantía de 20,000 pesos para poder llevar el proceso de libertad. La víctima siente impotencia, ya que el imputado en cualquier momento se puede sustraer de la acción de justicia y se quedaría sin la posibilidad inmediata de que se le reparen los daños causados. Al reformarse la ley de amparo, se eliminó la participación de la víctima como tercer perjudicado y se cambió al tercer interesado. Además, se señalan los casos de que dicho sujeto procesal, que viene siendo el tercer perjudicado, ahora puede promover un amparo, dando una extensión general a esta legitimación. En conclusión, puedo concluir que el derecho procesal penal es el conjunto de normas jurídicas de derecho público interno que establecen los principios y la regulación de los órganos del Poder Judicial para administrar adecuadamente la justicia. Es decir, que son las reglas establecidas por el Código Procesal Penal que deberían seguir al pie de la letra tanto los juzgadores como las partes involucradas en la disputa legal, con la finalidad de que los actos generados en el procedimiento tengan el propósito, el respeto y así como a los elementos del tipo jurídico que se clasifican en esenciales, naturales y accidentales. Los sujetos o partes que pueden ser uno o varios son aquellas personas físicas o jurídicas que realizan el acto y se verán afectados por él mismo, ya que en su virtud adquirirán, modificarán, transferirán o exigirán los derechos. Este es mi producto integrador. Buenas tardes.